Señal directa. 1:46. Le damos la bienvenida a este foro. Saludamos con muchísimo gusto al maestro Alfonso Partida Caballero. Él es colaborador de este espacio para que nos dé su punto de vista. ¿Cuál es su editorial de este día? Nos va a platicar de candidatos independientes, candidatos lesivos a la democracia. ¿Tan así, maestro? Claro que sí. Porque, bienvenido. Gracias. Justamente es una verdadera traición a la democracia lo que estos, cuando menos 3 candidatos a presidentes de la República cometieron, ¿no? Porque en primer lugar son candidatos transfuga, candidatos que vienen de partidos políticos, y era un espacio que estaba siendo destinado o transformado para los ciudadanos sin partido, propiamente. Pero esta transición democrática, Josefina, tuvo como eje principal la construcción de una forma de acceso al poder representativa, pero también plural, que incluyó un sistema de partidos inicialmente, y no solamente de partidos, sino también de instituciones, de leyes, de normas que garantizaran un juego limpio y transparente. Esto para crear certeza, dar legalidad, objetividad, transparencia y fortalecer el desarrollo democrático. Recordemos que en el año 2005, Jorge Castañeda solicitó su registro como candidato sin partido a presidente de la República. El organismo electoral, por supuesto, le negó el registro. Castañeda, ante esta negativa, recurrió a la Corte Suprema de México como máximo órgano jurisdiccional, pero este órgano sobreseyó el amparo por improcedencia del máximo tribunal en esta materia. La Constitución erróneamente sostenía que dicha potestad de registrar candidatos era única y exclusivamente para los partidos políticos. Pero el principio señalaba que los candidatos tenemos derecho a votar y a ser votados, como un principio general. Pero todo se atoraba en la burocracia legal constitucional. Y no fue hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le enmendó la plana al Estado mexicano y a los órganos constitucionales, asimismo a los órganos electorales. Y fue el 27 de diciembre del 2013 donde se reconoció el derecho de los ciudadanos a postularse a cargos de elección popular. Fue una propuesta de esperanza. Creó muchas expectativas, también análisis, debates. Fue una verdadera conquista de la sociedad civil para quitarle a los partidos políticos el monopolio de la representación política. Desgraciadamente, nunca falta el prietito en el arroz. Individuos sin escrúpulos, miembros connotados de partidos políticos, se fugaron de lo más rancio de estos institutos que arrastraron prácticamente todas las mañas y lo más reprochable de la subcultura electoral. Asaltaron prácticamente este instrumento que debió de ser para los ciudadanos sin partidos. Avasallaron con sus estructuras a los incipientes participantes ciudadanos. Me refiero a estos individuos sin escrúpulos como a Jaime Rodríguez, alias el Bronco, que debió ser que debió a una serie de delitos electorales, utilizó lesivamente 1.198.892 firmas mal habidas. Armando Ríos Peter, otro delincuente, porque hay que decirles por su nombre, porque cometieron delitos electorales. Armando Ríos Peter, que cometió 1.522.000 delitos a través de firmas falsas, ya lo diremos en su momento, que otros delitos. Y por supuesto no podía faltar la cereza del pastel, que es Margarita Zavala.
y que no obstante cometió 708,000 irregularidades, pues le están dando el derecho de participar. No entiendo, nos deben de explicar por qué. Espectáculos de fraude, simulación, trampas, falsificaciones. Como dijo el director de este órgano informativo, Gabriel Torres, dando un lamentable espectáculo de grandes embusteros y delincuentes electorales. Aquí se cometieron varios delitos, como fueron la falsificación de firmas, manipulación del padrón electoral, robo de identidad, falsificación de credenciales, falsificación de documentos oficiales, tráfico de documentos de programas sociales y el papel lamentable de quien debe de investigar, como son las fiscalías, tanto del ámbito local, porque aquí vinieron a realizar estos delitos, como a nivel nacional. Pero estas fiscalías han guardado un silencio bastante sospechoso. Hay que aclararlo, Josefina, no cometieron irregularidades graves, sino delitos flagrantes, acciones que tienen toda la característica de un delito, tipificados, la tipicidad, la ilegalidad y que deben de ser sancionables. Esto definitivamente es vergonzante, lamentable que estas instituciones como la Fiscalía, que en otros países le tienen un pavor a realizar este tipo de acciones porque saben que la Fiscalía va a ser infranqueable y no les dejará pasar, desgraciadamente, estos delitos que en México pues, se convierten nuevamente en una impunidad, en un instrumento que debió de haber sido de esperanza para los ciudadanos. Desde su punto de vista, ¿por qué no actúa el INE, maestro? De hecho, ayer estábamos con ese tema justo aquí en este mismo espacio y decimos entonces, ¿qué papel está jugando la autoridad electoral? El INE es un organismo administrativo. Ellos ponen las reglas, ellos realizan inicialmente el proceso de selección y entre muchas otras cosas. Pero lo que pasa cuando se transgrede la ley son las fiscalías, para eso están creados. Recordemos que los órganos electorales es una trípode, es el Instituto Electoral, que es la parte administrativa, la parte de persecución del delito y de conductas antisociales electoralmente hablando son las fiscalías y en este caso así es, y en tercer término el Tribunal Electoral, que ninguno de los, ni el primero ni el tercero son los que deben de perseguir el delito, sino la Fiscalía. Ahí está, mira, te pongo como ejemplo en Brasil. Cuando cometen un ilícito, la Fiscalía ya los está esperando. Y pregunten a Lula da Silva, que fue presidente del país, de Brasil, está prácticamente en la cárcel. Y luego, después, Michel, también, que es otro expresidente y que está en la misma circunstancia. Y el caso de la expresidenta, que también está gracias a la participación o a la actuación de la Fiscalía de Brasil, Fiscalía Electoral de Brasil, ¿no? Y también al Tribunal Electoral, que es quien sanciona. Pero aquí son de adorno las fiscalías. Las ponen los propios gobernadores y el propio presidente de la República. Ya recordamos la última actuación a nivel nacional, que cuando quiso jugar su papel fue dado de baja por el Procurador General de la República. Y en este momento el gran reto es para el Tribunal Electoral, porque bueno, hay quienes dicen que en una de esas va a tener que concederles, por lo menos a uno de ellos, al Bronco que está recurriendo, pues tendría que otorgarle o va a otorgarle la oportunidad de ser candidato, lo cual le daría el traste a todos. No, es que eso es cuando estamos en un esquema de manipulación, en un esquema de impunidad. Lo que deben de estar estas tres individuos, cuando menos, porque hay otros, es sentados en la silla de los acusados ante la Fiscalía, limitando todos sus derechos, incluyendo los de votar. Es decir, quien tendría que estar interviniendo en este momento es la Fiscalía. Y privados de su libertad,
porque son hechos flagrantes. Flagrantes es la comisión del delito en el momento mismo. En este caso, siguen tratando de verle la cara a las instituciones, en este caso, persecutoras del delito electoral. Palabras más, palabras menos. Ayer la candidata, la aspirante Margarita Zavala, decía que no cometió ningún delito, ningún fraude hasta este momento y que su aspiración sigue siendo legítima. La pregunta es ¿eso es cinismo o cómo se le llama eso? Eso es cinismo y es una desvergüenza del tamaño del mundo. Si falsificar firmas, si manipular el padrón, si robar identidades, si falsificar padrones electorales, credenciales y documentos oficiales, así como traficar con documentos de programas sociales, si eso no es delito, bueno, pues entonces aquí en México por eso estamos como estamos. Y la propia Margarita Zavala hoy anunciaba que procede legalmente, que presentó denuncia contra 4 de los colaboradores, de los promotores del voto que tenía, porque al parecer fueron los culpables, los responsables de esas 450 firmas falsificadas. Eso se llama efectivamente, ya lo dijo nuestra compañera, cinismo puro. O sea, sí cometimos delitos, pero voy a meter a la cárcel a mis colaboradores. O sea, hágase la ley en los bueyes de mi compadre. En los míos no, en los míos todo está bien, desgraciadamente. El hilito siempre se revienta por lo más delgado, ¿no? Qué desgracia. Pero esto, Josefina, tiene que ver con la actuación de la Fiscalía. No son ellos los que deben de hablar. ¿Quién ha escuchado en el momento la voz de la ley en México, electoralmente hablando, que es las fiscalías en este caso? Nadie. Guardan un silencio bastante sospechoso. Muy sospechoso. Y si así están los sin partido, los de sin partido, y lo pongo así entre comillas, ¿qué va a pasar con los que asaltaron partido, al proceso? Híjole. Pues gran tema. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Una breve pausa. Regresamos en 2 minutos con lo más importante que se ha generado hasta este momento nacional e internacional. Regresamos con Señal Informativa, emisión vespertina. Este espacio es más que un noticiero deportivo, con el análisis puntual y colaboradores que son especialistas en distintos campos del deporte. Te informamos todo el acontecer nacional e internacional. Esta es tu cita obligada en la agenda diaria del mundo del deporte. Señal Deportiva. Esta semana, en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, desarrollan gel para aliviar quemaduras. Islas Galápagos al límite de visitantes. Los últimos mensajes de la sonda Cassini. Abuelos de vuelta a la escuela. Esta semana en el NCC. En su número de invierno, Lubina celebra la presencia de Madrid en la FIL. Ensayo, narrativa y poesía de 80 escritores madrileños. Javier Marías, Marta Sanz, Olvido García Valdés, Manuel Vicent, Almudena Grandes. Lubina, revista literaria de la Universidad de Guadalajara. Este foro es el escenario perfecto para el intercambio de ideas entre 4 invitados internacionales que contarán con un tiempo límite para establecer su postura y debatir en torno a los temas más relevantes de Iberoamérica y Europa. ¿Cuántos puntos de vista puede haber en torno a un tema? Sé parte del debate en Foro Abierto. Regresamos con Señal Informativa, emisión vespertina.